Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora vamos a reflexionar en el tema que usted ya conoce, porque ha sido anunciado ahí a través de los sitios de la iglesia. ¿Quiénes son familia para Jesús? Vamos a estar reflexionando durante 6 semanas sobre el tema de la familia y particularmente se ha denominado edificando familias saludables. Oremos para dar inicio a este devocional de este día. Oremos. Querido Dios, te agradecemos por la vida que nos das, por tu presencia en nuestras vidas, por tu ayuda, porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos porque todavía nos mantienes con vida, porque siempre nos acompañas a través de nuestros día a día de nuestra vida. Queremos suplicarte que nos ayudes a reflexionar en tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a responderte adecuadamente y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Como estaba diciendo, a partir del próximo domingo vamos a estar celebrando el Día de la Madre. Y a partir de ahí en adelante, hasta el domingo 22 de junio, vamos a estar dedicando 6 semanas para reflexionar, orar en el tema de la familia. No solo de la familia cristiana, sino la familia en general. Vamos a estar teniendo diferentes martes, jueves y domingos. Vamos a estar con ese tema sobre la familia salvadoreña, la familia cristiana salvadoreña. Vamos a ver ciertos aspectos, características, tipologías y ayuda para mejorar nuestras relaciones humanas y relaciones familiares. Los domingos, como decía, y martes y jueves vamos a estar en eso a partir del domingo 11 de mayo, que el próximo domingo estaremos celebrando en la iglesia el día dedicado a las madres. En la Biblia, cuando nos involucramos o tratamos de estudiar el tema sobre la familia, en la Biblia no podemos encontrar un modelo de familia. Lo que sí existe es toda una tipología de familias. Bíblicamente hablando, no hay un modelo único de familia. No existe eso en la Biblia. Como decía, hay una tipología de familia a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. La tipología significa de que hay una diversidad de tipos de familia que están contenidos en todo lo que consideramos nosotros la palabra de Dios. Esas familias que aparecen ahí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas esas familias tuvieron afectaciones. Tuvieron afectaciones por diferentes razones. Afectaciones que tenían que ver con el contexto que les tocó vivir, el contexto histórico, las condiciones sociales, los modos de producción económico, pero también habían afectaciones que surgían de dentro del núcleo familiar. Hay que tomar en cuenta también de que en el Antiguo Testamento estábamos hablando, bueno, y en el Nuevo también, estamos hablando de que la cultura era muy fuerte, igual que ahora, en cuestiones de incidencia. La cultura incide mucho en las familias, en los tipos de familia, a través de toda la Biblia. Incide mucho las condiciones históricas, incide mucho las condiciones económicas, los factores económicos, políticos también, igual que ahora. Estas afectaciones que afrontaron las familias en la Biblia a lo largo de la historia han sido por factores
internos, pero también hay factores externos que inciden en eso. No podemos decir que en la Biblia hay un modelo y ya, no existe eso. Como insisto, ¿verdad? Insisto, sino que hay una tipología. Tipología es diferentes tipos de familia. Van desde los hasta poligámicos, eh, uniparentales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta hay familias sin hijos, por ejemplo. Hay un tipo de familia sin hijos en el Antiguo Testamento. Pero bien, esto ocurre, estos factores tanto internos de la familia, del núcleo familiar. El núcleo familiar también en la actualidad, antes quizás no ni siquiera el siglo pasado. En el siglo pasado era muy frecuente de que la mamá tanto del esposo o de la esposa se quedaran a vivir junto con la familia nuclear. En la actualidad eso ha variado mucho, muchísimo, muchísimo. Hay lugares, es muy frecuente encontrar aquí, por ejemplo, que en una casa vivan dos familias nucleares. Estoy hablando, ¿verdad? Pertenecen a la misma familia extendida, pero son dos familias habitando y he conocido muchos lugares donde hay en una casa viven hasta tres familias nucleares, lo que se podría considerar como una familia nuclear. El término de familia nuclear también ya ha sido modificado por la historia, por las condiciones económicas, sociales, culturales, todo eso ya cambió. Esos factores internos y los factores externos que inciden en la familia son factores que algunos pueden ser controlados y otros no pueden ser controlados. Esto ocurre hasta el momento actual, no solo en las familias de la Biblia han ocurrido ese tipo de cosas, sino que también en las familias salvadoreñas. Afronta situaciones que surgen del mismo seno familiar y como situaciones que vienen de por ejemplo, de la realidad nacional. O sea, el contexto social, económico, político, cultural. A eso, cuando me refiero particularmente a un contexto o contexto social, económico, político y cultural o realidad, es lo mismo para mí. En este país, en El Salvador, como en toda América Latina, los conceptos que teníamos hace un siglo o 2 siglos están siendo modificados aceleradamente. A veces de manera imperceptible y a veces de manera consciente. Toda familia salvadoreña o toda familia cristiana salvadoreña afrontamos diferentes situaciones que nos afectan de una u otra manera. El hecho de que en una familia hayan resuelto una situación de una manera determinada no significa tampoco que ese mismo modo de resolver sirva para otra. Lo que sí tenemos que tener claridad de que esto nos permite cierta ayuda, cierta orientación para que yo lo tome en cuenta y así saber si es aplicable a mi familia o no a mi familia. Es aplicable eso. ¿Cómo afrontamos las situaciones? ¿Cómo afrontamos como familia las situaciones? La manera de cómo afrontar las situaciones que cada familia experimenta, cuando me refiero a familia, también deben de entender de que me voy a referir al término familia, pero puede ser una familia compuesta solo por mamá, hijos, hijas, mamá, abuela, hijos, hijas, mamá, papá, hijos, hijas, mamá, papá, esposo, esposa nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque el concepto de familia ha sido muy diverso ya ha sido cambiado muy, no tan aceleradamente, porque ha tomado más o menos 2 siglos. Sin embargo, cuando me refiero a familia, entonces, ¿cómo afrontamos las situaciones que se nos presentan? ¿Cómo las afrontamos? La manera de cómo afrontar
cada situación, eso nos hará edificar familias saludables o no familias saludables. Nos permitirá ir construyendo relaciones saludables, relaciones familiares saludables, o nos va a permitir destruir relaciones saludables. Es la manera de cómo afrontamos esas situaciones. Una de las características, uno de los ejemplos más dramáticos y significativos lo constituyó la época de la pandemia, y particularmente no solo la pandemia en sí, sino la cuarentena. ¿Cómo es posible que en cuarentena se hayan incrementado las violaciones sexuales de hijos e hijas por parte de su progenitor biológico? No solo padres o madres, olvidé el término, pero no son los biológicos, sino las personas que se han vuelto a casar, ¿verdad? A veces llevan sus hijos, sus hijas, y se casan con otra pareja. Entonces estas personas, no es eso, ¿verdad? En la época de la cuarentena en este país se disparó enormemente las violaciones sexuales por parte de familiares biológicos hacia niños y niñas. Biológicos, no parientes políticos, sino biológicos. ¿Cómo es posible eso? Es que la cuarentena a mí me trastornó y todo eso. Es cierto que hubo afectaciones, pero no necesariamente es un justificante para eso, ¿verdad? Pero vamos a hablar durante estas 6 semanas cosas así. Por ejemplo, yo trabajé en un municipio en donde en un municipio donde no había maras, no habían pandillas, y entonces uno podía, cuando uno iba en la calle, uno podía percibir de que nunca iba a encontrar eso, a personas involucradas en esas estructuras criminales. Nunca los iba a encontrar, nunca. Nunca los encontré porque no había ni grafitis, ni placazos, creo que se llamaba eso, ¿verdad? Ni nada de eso. Entonces, pero de repente cuando ya tenía 6 meses de estar ahí en ese municipio, me percaté de que no había una mujer joven caminando sola en la calle. Eso es un indicador. Eso uno lo puede pasar, uno de afuera, o como decíamos ahí, ¿verdad? Como fuereño, uno no pone atención a ese tipo de cosas, pero hay que ser observador también. Y entonces hasta los 6 meses me percaté de que no podía ir una mujer sola en la calle. Y empecé a averiguar. Y junto con el director de la unidad de salud de ese municipio, que está en el norte de Morazán, él denunció en una reunión pública con directivos de lo que se conoce como ADESCO, que son las juntas directivas por cada una de las comunidades en un municipio determinado. Y él denunció que durante la pandemia se incrementó las violaciones y los embarazos de niñas y niños, los embarazos de niñas y violaciones de niños se incrementaron en un 49%. En el año 2019 hubo niñas embarazadas, 11 niñas embarazadas en el año 2019. Sin embargo, en el año 2021 se recabó la información y se dispararon que de 11 salieron 31 niñas embarazadas. Entonces, todas producto de una violación. ¿Qué hacer frente a eso? Es un municipio que en esa época habían 3.457 habitantes. 3.457 habitantes en un municipio. Relativamente era chiquito, pequeño de población. Casi todos se conocían. Todos se conocían. Hasta yo que era de afuera me conocían. Y entonces
¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a eso? Solo en el casco urbano, había aproximadamente 7 iglesias evangélicas y una iglesia católica. ¿Qué hacer frente a eso? Toda familia salvadoreña, toda familia cristiana salvadoreña, afrontamos diferentes situaciones que nos afectan de una u otra manera. ¿Cómo afrontamos esas situaciones? La manera de cómo afrontar esas situaciones es la que nos va a permitir edificar familias saludables. Familias saludables, me refiero a saludables espiritualmente, saludables emocionalmente, saludables fraternalmente y saludables también biológicas o físicamente saludables, socialmente saludables, etc. Porque la familia no solo tiene que ver con un área nada más, tiene que ver con todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque somos seres humanos los que conformamos la familia. El texto, el cual vamos a reflexionar ahora, Jesús hace una pregunta. Voy a leer el texto en el Evangelio según Marcos, el capítulo número 3, los versículos del 31 al 35. Dice: entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él, o sea, de Jesús, y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él les respondió y les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Esa pregunta de Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, en otras palabras, ¿quiénes son mi familia? La mamá, dice el texto, dice Marcos, ¿verdad? Que llega la mamá con los hermanos y le preguntan, le dicen a Jesús, ¿verdad? Mira, allí te anda buscando, allá afuera está tu mamá y tus hermanos y te buscan. Y entonces él responde con una pregunta. A veces eso nos ocurre en la actualidad, ¿verdad? Uno hace una pregunta y le responden con una pregunta en vez de una respuesta. Pero Jesús hace eso. Yo me pregunto, ¿qué diría la familia de Jesús? Si alguien, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué diría una familia si alguien, uno de sus integrantes, asume la actitud que Jesús tomó en ese momento? ¿Qué dirían los familiares? ¿Qué diría la mamá? ¿Qué diría el papá? Aunque aquí no lo menciona, ¿verdad? Es un ausente. Y los hermanos en la actualidad, si alguien hace eso. Ahora, sin duda, muchas familias dirían: qué mal hijo, ¿verdad? Con la respuesta que hace Jesús con esa pregunta: ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? ¿Qué hijo más malo ¿verdad? Mal hijo, mal agradecido. Más de alguien armaría un escándalo, ¿verdad? Más de alguna madre o los hermanos van a armar un escándalo si alguien sale así, ¿verdad? Y más en esta cultura salvadoreña. ¡Qué barbaridad! Niega la mamá. O sea, el juzgar es lo primero que nos sale a muchos salvadoreños. No a todos, pero a la mayoría. Si esa misma situación se diera en la actualidad, posiblemente esas serían las reacciones. Qué mala onda Jesús, ¿verdad? La mamá ahí viene a buscarlo y él cómo le responde. Ni lo quiere dejar entrar. Prefiere andar con sus amigos, ¿verdad? Desconsiderado. Pobrecita la María. Entonces, pobrecitos los hermanos, a saber cuánto caminaron para venirlo a ver, etcétera, 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 etcétera. Esas son especulaciones, ¿verdad?, las que estoy haciendo. Pero bien, y si lo relacionamos con el versículo 21 del capítulo 3,
El versículo 21 del capítulo 3, según Marcos, dice, cuando los suyos lo oyeron, fueron para aprenderlo, porque decían que estaba fuera de sí. Hay algunos comentaristas que plantean de que es posible que se refiera a ciertos parientes y que andan buscando a Jesús porque lo consideran que ha perdido la cordura. Ha perdido la cordura. Cuando dice que los suyos llegaron no para platicar con él, sino el versículo 21 lo que plantea es que llegaron para agarrarlo porque creían que estaba trastornado, fuera de sí, loco, en otras palabras. Había perdido la cordura. El hombre se había descompuesto emocionalmente. Sus familiares entonces, si este planteamiento es cierto, los familiares entonces pensaban que Jesús se comportaba como alguien fuera de lugar, extraño, fuera del deber ser, fuera de la cultura, fuera de trastornado, fuera de los cánones de comportamiento correcto en esa época. Entonces, según eso, si esa interpretación es cierta, entonces los familiares querían agarrarlo para ponerlo, ¿qué?, en custodia, ¿verdad? Encerrarlo seguramente, porque para ellos Jesús es un inadaptado, o sea que está asumiendo actitudes trastornadas, en otras palabras. Posiblemente ya habían escuchado por todo lo que había hecho Jesús que se creía el Mesías, ¿verdad? Si esto es así, no le creían a Jesús que él era el Mesías. No le creyeron a Jesús que verdaderamente Jesús había sido enviado por su Padre, Dios, su Padre. Esto constituye uno de los factores que afecta a las familias. Las expectativas afectan a los integrantes de la familia. A uno de una manera, a otro de otra manera. Generalmente, los padres y madres se generan expectativas de sus hijos y sus hijas. Y cuando ellos no cumplen con esas expectativas que tanto papá y mamá tienen, se han creado, se han formado ellos esas expectativas. Y cuando sus hijos no responden a esas expectativas, entonces ocurre un nivel de afectación ahí. Hay una crisis familiar. Hay una crisis no es negativo. La palabra en sí misma no es negativo, ni una situación de esas es negativa. Para nada. Sino que es una condición, es una situación. Puede ser momentánea, de efectos muy suaves, o puede ser algo más permanente y de efectos desastrosos. Y volvemos a lo que dije anteriormente. Depende de cómo afrontamos las situaciones. Eso va a marcar la diferencia. Depende cuál es mi actitud como papá, la actitud como mamá, la actitud de hijo, la actitud de hija o la actitud de abuelos o de abuelas o de tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora bajo un mismo techo viven una serie de parientes. En este sentido, entonces, cuando los hijos y las hijas no cumplen las expectativas de papá y mamá, entonces se genera una situación. Y esta situación provoca una crisis que tiene un nivel de afectación. ¿Cómo afrontar esa crisis? Por eso, esas afectaciones, el no abordar adecuadamente esas situaciones, esas afectaciones, puede dejar como resultados a padres, papá y mamá, puede dejar como resultado que papá y mamá
se sientan frustrados, enojados, decepcionados, infelices. Pero ¿saben qué? También hijos e hijas pueden sentirse frustrados, enojados, decepcionados e infelices también igualmente. Cuando se llega a una situación como esta, es que se utilizan las herramientas de transformación de conflicto y de comunicación asertiva. De eso estuve hablando el año pasado. En cada una de ellas hablé 5 jueves sobre características, modos de abordar situaciones como esa. No creo que ya todavía esté esos programas, pero sí los hablé. Dediqué, creo que a transformación de conflictos 5 jueves y a comunicación asertiva 4 jueves. Entonces, ahí es donde hay que sacarlo. En una situación como esa, uno hace uso de ese tipo de herramientas, hace uso de ese tipo de conocimientos, hace uso de ese tipo de estrategias para poder entonces afrontar la crisis, o sea, las situaciones. Yo le estoy llamando situaciones porque a veces creemos que tener crisis en una familia es algo escandaloso, es algo terrible, angustiante. No, simplemente es la manera como resolverla. Eso es lo que debe de ser importante. Como el propósito no es en la familia, no es hacer mi voluntad. Tampoco el propósito de la familia es, de ningún miembro de la familia es imponer mi criterio, imponer mi forma de pensar, imponer mi voluntad, porque no se trata de eso en la familia, ¿verdad? Sino que es totalmente lo contrario. Sino que el propósito de tener una familia es para edificar familias saludables. No es de imponerse, ¿verdad? Ni de hacer que los demás hagan mi voluntad. No se trata de eso, tener una familia, sino de ir construyendo poco a poco una familia saludable. Para eso se requiere de mucha participación, no solo de papá y mamá. No son ellos los únicos responsables de crear familias saludables, de edificar familias saludables. Todo hijo, toda hija, no importa la edad, son responsables también. Son responsables de aportar para construir una familia saludable. He sido afortunado en mi vida, he conocido varias familias así, con esas características saludables. Yo tengo mucho aprecio por algunas de ellas. Por otras no es que no tenga aprecio, sino que son más distantes, ¿verdad? Pero algunas han sido de las iglesias donde yo he estado. Y son familias que cuando uno entra a sus hogares, uno experimenta todo un ambiente muy de paz, de tranquilidad. La manera como se tratan, la manera de cómo se abordan, cómo bromean, es sumamente inspirador para mí, ¿verdad? Yo he sido afortunado de conocer a muchas familias así. Eh, a veces no me dan ganas de irme, ¿verdad? Pero igual, sí tengo que hacerlo. Pero son familias donde uno puede experimentar una salud emocional y una salud espiritual, que es muy evidente eso. Es muy evidente. Esas familias han tenido problemas. Esas familias que he conocido, que para mi juicio, para mi interpretación, son familias saludables, ¿han tenido problemas? Sí. Muchos problemas han tenido y siguen teniendo problemas. Eso no es una dificultad.
Eso, ¿siguen teniendo problemas las familias saludables? Por supuesto que sí. Todas las familias tenemos problemas. Todas las familias nos enfrentamos a situaciones que nos pueden provocar crisis. Toditas. No hay una que no lo tenga. Todas las familias tienen problemas. Todas las familias que aparecen en la Biblia tuvieron una diversidad de problemas. Toditas, hasta la de Jesús tuvo una serie de problemas también, ¿verdad? Desde que él era chiquito, pequeño, hasta donde está ya ahora, como lo hemos visto aquí, ¿verdad? Que llegan a traerlo porque piensan que el hombre se ha puesto un poco trastornado, ¿verdad? O sea, todas las familias tenemos problemas. No hay ninguna que no. El estado ideal no es la ausencia de problemas. O sea, por ejemplo, yo familia quiero, para sentirme que soy una familia saludable, es que no tengo problemas. No, 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 no. Eso nunca va a pasar. Todo el estado ideal de una familia no es no tener problemas. En la familia nos apoyamos, pero en la familia también nos preparamos, nos capacitamos en la familia para afrontar adecuadamente cuando los problemas se presenten. Los presentamos, porque los problemas no llegan de repente, ¿verdad? Como que fueran espíritus. Nosotros los llevamos. Cada integrante de una familia determinada lleva problemas. Lleva problemas. Entonces, cuando llevamos problemas a la familia, entonces la actitud es la clave de todo esto. Eso es la clave de todo esto. Entonces, la familia también es el lugar, es el espacio, es el lugar donde nos preparamos para afrontar adecuadamente los problemas. A veces mantenemos espacios de tiempo, una temporalidad de que no tenemos ninguna crisis, ningún problema, ninguna situación. Ahí es donde uno tiene que aprovechar también para irnos capacitando adentro de la familia, en el seno de la familia. Asimismo, cada miembro de la familia, adulto, joven, niño, niña, cada quien, sin importar la edad, sin importar también la condición, si es hijo, hija, papá, mamá, tío, abuelo, sobrino, lo que sea, etcétera. No importando nada de eso, tiene la responsabilidad, cada quien tiene la responsabilidad en cada familia de aportar para afrontar adecuadamente las situaciones, las crisis o los problemas. No importa la edad. No es que los niños no saben. Ese es un gravísimo error. Es sumamente grave ese error. ¿Por qué? Porque todos somos parte de una familia y todos somos parte como sujetos, como personas, como sujetos, ¿verdad? Entonces, si somos sujetos, no somos objetos en la familia. Los objetos cumplen funciones específicas. Y yo, por ejemplo, puedo controlar un objeto, tirarlo, volverlo a agarrar, quebrarlo, botarlo y hacer lo que yo quiera con un objeto. Pero con una persona no. Con ninguna persona no. Y con mis familiares tampoco puedo hacer eso. Eso no es posible hacerlo. Los objetos cumplen funciones determinadas. Los audífonos tienen una función determinada. Pero las personas que conforman una familia son personas sujetas. ¿Qué quiero decir eso? Son sujetas, son protagónicas. ¿Por qué? Porque son personas. Tienen aspiraciones propias, pensamientos propios. Cada integrante.
de la familia. Cada integrante de la familia tiene sentimientos propios, pensamientos propios, aspiraciones propias, deseos propios. No vienen por heredad eso, vienen por la experiencia y el conocimiento. Cada una de esas cosas viene por eso. Ahora bien, entonces, todos tenemos una responsabilidad frente a la familia. ¿El niño y la niña tienen responsabilidad? Sí, tiene responsabilidad. No, porque él tiene 5 años, ¿verdad? No, no, no. Son responsables de acuerdo a la edad y de acuerdo al rol que desempeñan en una familia. Obviamente, el niño que tiene 5 años no va a tener la misma responsabilidad que un joven de 14, ni tampoco va a tener el de 14 la misma responsabilidad que alguien que tenga 41 años. Ni tampoco el papá y la mamá es la misma responsabilidad que va a tener el hijo y la hija, ni que va a tener el tío, ni la tía, ni la abuela, etcétera, etcétera. Cada quien de acuerdo a su edad, cada quien de acuerdo a su posición en la familia, su espacio, su posición. No me gusta decir rol porque tampoco, su nivel de parentesco, su nivel de parentesco. Sí, es cierto, como dice aquí el hermano, cada cabeza es un mundo, es cierto. ¿Por qué? Porque cada persona es única en el mundo. No hay dos, ni los clonados, tampoco puede ser eso. Ahora bien, las personas somos sujetas de derechos humanos, pero las personas también somos creación de Dios, con eh, identidad propia, criterio propio, con sentimientos propios, aspiraciones propias. A veces los familiares quieren heredar su perspectiva a otros y cuando no es aceptado entonces entran en una crisis, ¿verdad? Eh, a veces los papás quieren compartir su experiencia con los hijos y eso es magnífico. Pongan atención en los verbos que estoy utilizando, ¿verdad? Eh, antes, antes en el siglo pasado, yo recuerdo que los papás no les permitían novios a las hijas, ¿verdad? Y entonces lo que hacían era esconderse y verse de escondida, ¿verdad? Eso fue cambiando con el tiempo. Con el tiempo conocí a papás de que le permitían tener novios a sus hijas, siempre y cuando fuera en la casa, que se vieran, y que bajo la supervisión de papá o de mamá. Cada quien va a poner las reglas, no me estoy metiendo en eso. Lo que me estoy metiendo es, y el punto de toda la reflexión mía es, ¿cómo afrontamos entonces esas situaciones en la vida? ¿Cómo afrontamos cada situación? Eso lo voy a ver más adelante en los demás jueves. Porque todo nos afecta. Todas las decisiones políticas en este país nos afectan. Todas las decisiones económicas, familiares, nacionales nos afectan. Todos los aspectos culturales nos afectan. No estoy diciendo de una manera o de otra, simplemente estoy generalizando de la afectación. Las cuestiones sociales nos afectan. A veces allá donde yo nací, había gente, por ejemplo, que no le hablaba a otro tipo de gente. ¿Por qué? Porque no eran de su mismo nivel social, por ejemplo. No puedo hablar de otro lugar más que del mío. Y habían lugares, por ejemplo, donde habían dos clubes que así se llamaban, clubes sociales. No menciono los nombres en particular, ¿verdad? Pero son de larga existencia en este país.
Fundamentalmente solo existían en ese país hace como 40 años esos dos clubes ahí donde yo nací, en el municipio donde yo nací. Esos lugares, gente formaba parte de esos clubes porque se creía que estar ahí te permitía cierto estatus. La familia fulana de tal está en el club tal. Ah, sí, ¿verdad? Es porque ellos pertenecen a otro estatus. Eh, pero la mayoría de ellos eran empleados, ¿verdad? Pero se creían dueños de medios de producción, por ejemplo. No empresarios, medios de producción, que es todavía más alto que un empresario. Entonces, lo mismo hacemos ahora. Ahora. Eh, a veces creemos que el pertenecer a ciertos círculos, lo peor es cuando metemos ese tipo de razonamiento al tema de iglesia. No, no, a esa iglesia no voy porque solo van gente de escasos recursos. Voy a otra donde allí sí, ¿verdad? Va gente según mi condición económica y social, ¿verdad? Estamos siendo hermanos también en las finanzas. Eso no tiene nada que ver con el evangelio, ¿verdad? Entonces, no importa la edad, no importa cuál es tu relación de parentesco, todos somos responsables dentro de la familia para crear, para edificar una familia saludable. Jesús dice en el versículo 34, y miran, cuando pregunta a Jesús, ¿verdad? En el 33, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, esta es mi hermana, esta es mi madre, esta es mi familia. El que hace la voluntad de Dios, su Padre, que es también nuestro Padre. Esas palabras de Jesús quizás ahora no nos signifiquen lo mismo, pero en ese contexto y en ese momento histórico, en esa cultura tan obcecada y cerrada, tan difícil, ¿verdad? Jesús fue alguien que es de esas personas que era de avanzada Jesús, ¿verdad? Jesús, claro, pues sí, ¿verdad? Hijo de Dios, Dios mismo, traía toda una sabiduría de muchísimas siglos luz, ¿verdad? A la gente que estaba ahí. Pero sin embargo, a pesar de eso, Jesús trata de enseñarles, les enseña a la gente, les provoca para que reflexionen y logren entonces entender el mensaje que él traía, que eso lo hemos hablado insistentemente. Los integrantes de una familia determinada salvadoreña, no son cosas, no son objetos, son personas y por lo tanto merecen todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el esfuerzo posible para ir edificando ambientes favorables para la convivencia familiar y humana. Papá y mamá no son los únicos responsables de crear esos ambientes, sino que también hijos, hijas y todo aquel pariente que esté bajo un mismo techo, ya sea en una familia nuclear o una familia extendida o extensa. No importa qué nivel de parentesco tenga, no importa qué edad tenga, soy responsable frente a mi familia biológica, pero también a mi familia de la fe. ¿Qué nos caracteriza a la familia, a lo que le llamamos familia de la fe? Esto de la familia de la fe es lo mismo que ser pueblo de Dios.
hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que me permite ser familiar de Jesús, ser su hermano, ser su hermana, ser su madre, ser su pariente, su familia. Es hacer la voluntad de Dios. Es algo que lo plantea de una manera clara. Los que hacen la voluntad de Dios son familia de Jesús. ¿Queremos hacerlo? Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nos preparamos entonces para afrontar las situaciones que vamos a tener, que tenemos o vamos a tener en nuestras familias? No hay familias perfectas, no hay una perfecta. Ni la de Jesús. Jesús sí era perfecto, pero sus parientes no. Y entonces querían agarrarlo por loco, ¿verdad? Porque creían que era loco y todo eso. No hay familias perfectas. No hay familias inmaculadas tampoco, ¿verdad? No hay sagradas familias. Hay familias nada más, con sus aciertos y sus desaciertos, con sus avances, sus estancamientos y a veces sus retrocesos, con sus crisis, con sus situaciones y con sus problemas. ¿Cómo afrontamos eso? Ese es el detalle y el meollo del asunto. ¿Las afrontamos sin Dios o las afrontamos con Dios? Jesús nos plantea, ¿queremos ser familia de Él? Hagamos la voluntad de Dios. ¿No queremos ser familia de Él? No hagamos la voluntad de Dios. La decisión es nuestra y de cada uno de los integrantes de la familia. Familia en la fe es ser pueblo de Dios, en otras palabras. Los que son familia de Jesús son los que hacen la voluntad de Dios. El pueblo de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Es lo mismo. Y van viendo que en terminologías diferentes, pero todo es lo mismo y apunta a lo mismo. ¿Es Dios el centro de nuestra familia? ¿O es el apéndice? ¿Es lo esporádico? ¿Es lo marginal de mi familia? ¿Cuál es la posición que yo le he dado a Dios en mi vida y en la familia? Esa es decisión nuestra. ¿Somos familia de Jesús? Hermanos y hermanas, oremos. Querido Dios, te damos las gracias porque siempre nos llamas a ser familia tuya, a ser tu pueblo escogido. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a conocer tu voluntad. Pero ayúdanos a cumplir tu voluntad en mi vida y en la vida de mi familia. Te lo suplicamos porque te necesitamos para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.